Como les hemos comentado al principio de este programa y nuestros compañeros de Onda Cero les llevan comentando desde primera hora de la mañana, cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio proclamado por la UNESCO. Hoy nuestros compañeros de Más de Uno, con Carlos Alsina a la cabeza, han estado haciendo una programación especial en la que a través de un autobús que ha ido haciendo una ruta por todo Madrid han descubierto y han contado la verdadera historia de la radio. Nosotros también hemos querido sumarnos a esta celebración y sobre todo también hablar del poder que tiene este medio de comunicación, la radio, para llegar a todo el mundo y también de mitigar algunas situaciones que se dan sobre todo con colectivos vulnerables, como por ejemplo las personas que sufren soledad no deseada. De este tema vamos a hablar con Julio García Gómez, que es director de comunicación de la Fundación Economía y Salud, que además ha sido compañero de esta casa y por supuesto amante de la radio. Julio García Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, François y oyentes de Onda Cero? Muchas gracias por invitarme en este día tan especial que yo amo profundamente, que es la radio. En ella empecé a los 14 años y ya tengo alguno más y de verdad que para mí es algo muy importante, es un medio de comunicación excelente. Todos los que hacemos radio muchas veces nos damos cuenta, hablando con los oyentes en alguna ocasión, de cómo conseguimos a través de simplemente un aparato de radio llegar a familias, a personas, incluso por ejemplo las que viven solas y a lo mejor sufren esa soledad no deseada. Fíjate, François, lo importante que es ese receptor de radio, ese receptor que duerme con nosotros a veces, personas mayores que ya no usan el auricular, sino que lo tienen en la almohada, es uno más, se acuestan con la radio, y qué bonita esa radio de noche que acompaña. Esas personas que están en residencias, personas mayores, o que en casa pues están a veces solos porque están los familiares trabajando, para ellos la radio es la vida. Son personas que se acercan a nuestro oído, que están cercanas, que nos ayudan, que nos acompañan. La radio tiene un factor terapéutico importantísimo. Desde la Fundación Economía y Salud, en que realizamos cursos de comunicación en salud para profesionales de la sanidad, médicos y auxiliares, trabajamos especialmente ese poder, entre comillas, sanador que tiene este medio de comunicación. Además que es un medio en cierto modo sencillo, ¿no? Porque tan solo tenemos que conectarlo, ¿no? Abrirlo y poder escuchar la radio que queramos. Obviamente nosotros siempre proponemos Onda Cero. Por otro lado también es que no necesitamos estar atentos a, por ejemplo, imágenes que conllevaría a lo mejor pues ver la televisión, o incluso también los problemas para la gente que a lo mejor tiene visión reducida, por ejemplo, cuando tiene que leer a lo mejor una revista, un periódico. Es el medio por excelencia, es cómodo, es barato, es cercano. Efectivamente, cuando llegó la televisión pensábamos que la radio iba a desaparecer y al contrario, se fortaleció porque la televisión requiere estar pendiente de ella y la radio nos deja hacer 1000 cosas al día. La radio es cercana, la radio va en el coche, la radio está en casa, la radio va con nosotros, la radio en podcast, de lo que podemos hablar, de cómo podemos ya hacer nuestra propia radio y escuchar en cualquier momento. Todos son ventajas con la radio. Además, la voz tiene un poder de captar emociones que no lo puede tener la imagen, ¿eh? La persuasión de un tono, de una palabra, es algo especial. Por ejemplo, en la relación médico-paciente, el tono que utiliza el médico a la hora de hablar con el paciente y viceversa, se transmite a través de esas sensaciones y la motivación está ahí. Por eso la radio sigue cumpliendo un papel de comunicación, de relación y de amistad fundamental a lo largo de la historia y ahora, como decimos, más fuerte y más viva que nunca. Una prueba, por cierto, de ese acompañamiento fue durante el tiempo de la pandemia, en la que, bueno, pues todos estamos encerrados, y fue el canal a través del cual mucha gente se informaba y también que acompañaba en situaciones en las que a lo mejor pues las familias estaban separadas y una persona estaba pues en su vivienda, no podía acompañar a sus nietos, a sus hijos, y a lo mejor pues esa radio era el modo de, en esas horas y días inciertos donde había mucha información, el poder estar conectado a la actualidad, pero también escuchar una voz amiga. Exactamente, esa voz que nos cuenta, que nos relata, esa posibilidad que uno tiene de poder conectar con otros. Recuerdo en pandemia que se fomentaron en cadenas de ámbito local la comunicación con los oyentes. Incluso se potenció lo que se llamaba discos dedicados, en que se hacían esas dedicatorias a los amigos, a los compañeros. Hizo ese papel de enlace en plena pandemia que ningún medio supo hacer. Excelente labor de Onda Cero en esas etapas en que se volcaron todos los profesionales de deportes, de informativos, de magazine,
y se hizo una labor fundamental, importantísima. Y no quiero dejar pasar desde aquí, desde este programa, el homenaje que debemos hacer a lo más importante de la radio, que no es ni siquiera vosotros, los profesionales, sino que es el oyente. Sin el oyente no hay radio. Además que en la radio, por otro lado, también, además de ser amigable y cercana, también ofrece diversidad de géneros, que eso es algo que también es como muy adaptable, cada uno puede elegir, pues cuál es el programa que le interesa, si le gusta el deporte, si le gusta un poco más la sociedad, si le gusta el cine, el arte, los animales domésticos, ¿no? Es decir, hay muchas posibilidades. A lo largo de la historia, la radio empieza como un medio de comunicación de compañía, de música, las primeras emisiones sonoras, después vienen las radionovelas, los dramáticos, la ficción, después aterrizan los informativos, la radio de servicio, la radio de ficción, la radio de compañía, la radio de servicio público, la radio del oyente que llama para contar qué pasa en su casa, qué pasa esa farola que no funciona. Esos programas de servicio, de opinión pública, son especiales. La radio tiene de todo para todos. Y también tú lo has comentado antes, el tema de cómo se ha adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? A las nuevas formas de acceder a la información, por ejemplo, con ese nuevo formato que es el podcast, de manera que un programa que antes estaba en un momento horario, ¿no?, del día, ahora se puede recuperar en cualquier otro momento gracias a esas plataformas de streaming o esas plataformas de podcast donde se puede acceder a lo que queramos. Claro, François, eso antes era impensable. Entonces tú antes o oías la emisión en directo, o si la repetían por la noche la podías recuperar, o si tenías un radiocassette a mano y grababas, pero eso era imposible de otra manera. Y ahora cada uno se hace la radio a su medida. Por eso la radio, que años atrás ha estado perdiendo oyentes jóvenes, está recuperando oyentes, porque ahora la gente joven que quiere oír radio se hace la radio a su medida a través del podcast. El podcast es una revolución en la radio. Por eso hoy día la radio está más viva que nunca, y a través de la historia, en los procedimientos técnicos, en los programas, en los contenidos, pues ha llegado a esta situación en que todos podemos ser oyentes de radio y hacer la radio a nuestra medida. Bueno, pues ahí está medio de comunicación, la radio, un medio que amamos todos aquellos que la hacemos, que nos hace que nos levantemos cada mañana con la ilusión, ¿no?, de poder ofrecer nuevos contenidos a los oyentes, y por otro lado también que tanto ayuda. Hemos hablado de ese acompañamiento a personas en situación de soledad no deseada, pero por ejemplo también pues es un recurso muy utilizado en hospitales, ¿no?, en sitios donde a lo mejor están personas mayores, hablamos de residencias de mayores, donde también pues es un canal de conocimiento de lo que pueden encontrar fuera de esos establecimientos. En hospitales, por ejemplo, que a veces no tenemos la suerte de que puedan venir los familiares en cualquier momento, la radio está permanentemente de guardia. La radio es el mejor acompañante, está con nosotros y además no nos interrumpe para cualquier cosa. El poder terapéutico, sanador, de compañía de la radio está en centros, hospitales, residencias de mayores, con los mayores y, ojo, también con los más pequeños de la casa, porque la radio, durante su historia y ahora también, ha llevado a cabo un papel educador con los chicos. Yo recuerdo cuando yo hacía radio, Los Chicos de la Radio era un programa donde enseñábamos a hacer radio a los más pequeños. Todo eso forma parte del universo de ese día maravilloso que celebramos hoy. ¡Viva la radio! Pues larga vida a la radio y por supuesto a Julio García Gómez, director de comunicación de la Fundación Economía y Salud. Muchas gracias por acompañarnos en estos momentos y sobre todo también pues por habernos contado y habernos ilustrado, ¿no?, ese otro poder terapéutico que tiene la radio de bata blanca, que también podría ser una expresión muy interesante para tratar en estos días. Feliz día de la radio, hasta la próxima. Feliz día, François, y a los oyentes de Onda Cero, un saludo.